Nosotros hablamos esta mañana acerca de la autoridad de la palabra y esta tarde estaremos hablando acerca de la suficiencia de las Escrituras. Y nosotros oímos de estas cosas, leemos de estas cosas y en un sentido pudieran resultar un poco secas. Me voy a dar un momentito porque esto está saltando y no sé si es algo que está en la pantalla o algo del poder del enemigo. O las dos cosas, pero algo le está haciendo saltar y no la deja tranquila y a mí tampoco. Pues cuando leemos estas cosas o las escuchamos, muchas veces nos pudieran resultar áridas, a menos que entendamos un poco acerca de la historia. Y el personaje de Lutero es un personaje interesante porque Lutero fue un hombre que vivió atormentado por el hecho de que entendía que Dios era una especie de juez que vivía juzgando todas nuestras intenciones y nuestras acciones, nuestras motivaciones. Y algunos pensaban incluso que él era un poco paranoico. Lutero venía regresando a casa en una ocasión montado en un caballo y hubo una tormenta, hubo un rayo que cayó cerca de donde él iba pasando, lo tumbó del caballo y en su estado de ansiedad en la que él vivía, y él era devoto de Santa Ana, aparentemente, él grita y dice: Santa Ana, me convertiré en monje. Y él pensó que había hecho un voto y que necesitaba hacerlo. Pues ese día él decidió entrar al monasterio, a la orden de los dominicos, y ahí comienza la historia de Lutero. Entonces, estando ahí dentro, Lutero no encontraba paz para su alma. Lutero supo pasar 2 y 3 horas en el confesionario en ocasiones, confesando sus pecados. Y uno de sus supervisores en una ocasión le dijo: Lutero, no vengas aquí a molestarme con estos pecadillos que tú me traes. Cuando la próxima vez tráeme algo como que tenga peso, que tenga valor. Lutero supo pasar una noche en la intemperie, casi desnudo, tratando de mortificar su cuerpo para encontrar paz. Y Lutero en una ocasión le preguntaron: Lutero, Martín, ¿tú amas a Dios? Y su respuesta fue: ¿amas a Dios? A veces yo le odio. Porque él se sentía acusado. Y realmente yo creo, déjame tomar el tiempo, realmente yo creo que Martín Lutero entendió lo que nosotros no entendemos. Y es que si verdaderamente Dios no fuera el Dios que es de gracia y misericordia, y todo lo que Dios tuviera es un estándar de perfección a través del cual nos juzgara, si eso fuera lo único, tú y yo debiéramos vivir exactamente igual que Lutero, atemorizado todo el tiempo de la justicia de Dios. Yo creo que Dios lo permitió para que Él nos ayudara a entender cómo se sentiría alguien de nosotros si realmente Dios no fuera ese Dios de misericordia y de gracia. Y entonces uno de sus supervisores, Staupitz, en una ocasión, tratando de ver si Lutero encontraba paz para su alma, decidió ponerlo a enseñar la cátedra de Romanos, que yo creo que fue el peor error que pudo haber cometido desde el punto de vista humano. Y estudiando la carta de los Romanos, él se encuentra con que el justo por la fe vivirá, Romanos 1, 16, 17. Y luego lo ponen a enseñarle el libro de Hebreos, otro error grave, donde aparece Cristo como nuestro sumo sacerdote e intercesor. Luego enseña la cátedra de los Gálatas, peor. Y Lutero en una ocasión fue designado, creo que el año fue 1510, fue designado por su orden a que fuera a Roma. Una vez al año alguien tenía como el honor de ir a Roma. Y para Lutero Roma era la Jerusalén del cielo. Y entonces cuando él se va acercando a Roma, él ve la ciudad desde lejos y la saluda: ¡salve, oh Roma! Como el que va a entrar al cielo. Y Lutero entra a Roma y se encuentra que el grado de descomposición moral dentro de
el liderazgo y el sacerdocio era algo que él no podía creer. Lutero salió chocado de allí. Entonces él sale y regresa quizá a 1515. Los años pueden estar un poquito desfasados, pero Lutero tenía como ciertos eventos cada 5 años, más o menos. 1515, creo que él regresa. Y él regresa porque Roma todavía tiene, creo que hoy la tiene bajo vidrio, una escalera llamada la Escala Santa, la Escalera Santa, por donde Roma dice que Jesús subió a tener su entrevista con Pilato. Y la tradición era que si tú subías de rodilla y en cada escalón decía un Padre Nuestro, pues te eliminaban no sé cuántos miles de años en el purgatorio. Y Lutero comienza a subir. Pero a mitad de la escalera, él recuerda este versículo: el justo por la fe vivirá. Y eso como que explota en su mente. Y Lutero no acabó de subir, se paró, se dice a sí mismo: ¿qué clase de idioteces son estas cosas que la gente cree? De herejías. Lutero da la vuelta y se devuelve y se volvió a Roma. Y ahí comienza su lucha hasta que un par de años después, 1517, ocurrió lo que ocurrió. Es por ese descubrimiento en la palabra, por la palabra, despegado de todo maestro, que Lutero llega a la conclusión de que la palabra, sola escritura, es la única autoridad en materia de fe y práctica, y que la palabra es suficiente para que el hombre pueda llegar a ser salvo. En el contexto de la lucha de la reforma, lo único que los reformadores estaban luchando cuando hablaron de la suficiencia de las escrituras, que ha sido muy tergiversada, muy mal entendida, es que las escrituras no necesitan del magisterio de la iglesia, como decía Roma y continúa diciendo en su catecismo hasta el día de hoy, ni necesita de la tradición humana para contribuir a la salvación del hombre, que las escrituras son suficientes para enseñar el camino de la salvación. Menciono eso porque lamentablemente la suficiencia de las escrituras han sido entendidas de tal manera que, no sé si con esto ofendo a alguien aquí, pero en algunos círculos se supone que un cristiano no puede ir y ver a un psiquiatra porque eso niega, amenaza el concepto de toda escritura. Y la realidad es que cuando hablamos de sola escritura estamos hablando de que donde la palabra habla, de lo que la palabra habla, ahí ella es la máxima autoridad. La palabra no habla de geografía, o voy a poner otro ejemplo, de astronomía. La palabra no habla de medicina, no habla de enfermedades mentales. La palabra no habla de múltiples áreas del quehacer. Cuando hablamos de suficiencia de las escrituras, que es el tema de esta tarde, estamos hablando, sobre todo en el contexto de la reforma, las escrituras es lo único que el hombre necesita para ser salvo. Nada del magisterio de la iglesia, nada de las tradiciones de los hombres. Y en el contexto de la reforma, sola escritura y suficiencia de la palabra era prácticamente lo mismo. La suficiencia de la escritura y sola escritura. Pero sola escritura es mucho más que simplemente la suficiencia de las escrituras. Tradicionalmente se ha dicho que la palabra tiene 4 atributos. Que es suficiente, de eso vamos a hablar esta tarde, que es autoritativa, tiene autoridad, de eso hablamos esta mañana. Se habla de la claridad de la palabra, de lo que los reformadores llamaron la perspicuidad de la palabra, que la palabra es clara. ¿Qué quieren ellos decir con esto? Que la palabra es clara en cuanto a revelar el camino de salvación del hombre, y que lo que no está claro en cuanto a la salvación en un pasaje está claro en otro pasaje. Y por eso ellos usaron la palabra perspicuidad, una palabra un tanto extraña para referirse a algo simple, pero los teólogos son así, usan palabras extrañas para hablar cosas simples. Y la necesidad de la palabra es el 4º atributo. La palabra es necesaria para el hombre conocer a Dios, es necesaria para el hombre saber cómo relacionarse entre sí,
es necesaria para conocer el camino de salvación, es necesaria para la santificación del hombre. Y algunos de nosotros obviamente agregaríamos inerrancia e infalibilidad. Hasta el año 1960 más o menos, esas dos palabras significaban la misma cosa. Inerrancia era decir infalible. Pero luego aparecieron algunos que hablaban de que la Biblia era infalible porque no te podía llevar por un camino errado. Si te decía que algo era así, así era. Pero que no era inerrante. En otras palabras, la Biblia tenía errores de historia, de geografía, de años, de la localización. Entonces hubo necesidad de decir, no, entonces vamos a usar dos términos distintos. Aquellos de nosotros que creemos en la inspiración verbal, palabra por palabra, de la Biblia, y vamos a hablar de que la Biblia es inerrante e infalible a la vez. Es inerrante porque en sus documentos originales creemos que no contenía error. Es infalible al mismo tiempo porque la palabra de Dios no te puede llevar por caminos de mentira o de engaños. Entonces, esas características de que la palabra es inerrante, clara, es suficiente, es necesaria, forma parte del concepto de sola escritura, que es algo importante para nosotros. Déjame hablarte de teólogos recientes, ortodoxos, de cómo entienden la suficiencia de las escrituras, que de eso estamos hablando esta tarde. Matthew Barrett escribió un libro que traducido al español sería La palabra de Dios solamente. Hace 5 años, cuando celebramos los 500 años de la Reforma, aparecieron 5 libros, uno detrás de otro, acerca de cada una de las solas. Y este libro se llamó God's Word Alone, o la palabra de Dios solamente. En ese libro él dice que todas las cosas necesarias para la salvación y para vivir la vida cristiana en obediencia a Dios y para su gloria están dadas en las Escrituras. Esa es su definición de la suficiencia de las Escrituras. John Piper dice lo siguiente: las Escrituras son suficientes en el sentido de que son las únicas, inspiradas e inerrantes palabras de Dios que necesitamos. ¿Para qué? Para conocer el camino de la salvación y el camino de la obediencia. Esta gente entendió bien el concepto de la suficiencia de las Escrituras, sobre todo en el contexto de los reformadores. Yo creo que la mejor definición de la suficiencia de las Escrituras viene de la Confesión de Westminster, la Confesión de Fe de Westminster. Escucha lo que dice: el consejo completo de Dios con relación a todas las cosas necesarias para su gloria y para la salvación, la fe y la vida del hombre están claramente dichas en las Escrituras o se pueden deducir de ellas, y nada ha de añadirse a esta revelación de su voluntad, ni por nuevas revelaciones del Espíritu, ni por las tradiciones de los hombres. Ahí está, eso era lo que los reformadores estaban sacando, las tradiciones de los hombres. La necesidad de tener que ir a donde un sacerdote, confesarte y luego ir a tener que hacer una serie de obras. Cosas que Martín Lutero creyó por un momento. Entonces, cuando nos referimos a la suficiencia de las Escrituras, nos estamos refiriendo a lo que la palabra enseña con relación a la salvación, a la santificación y a cómo vivir para la gloria de Dios. John MacArthur dice lo siguiente, que la Biblia es la autoridad máxima en todos los asuntos espirituales. Nota el énfasis, nota la congruencia entre estos teólogos y pastores. Y luego él agrega: el mayor defensor de sola escritura tiene que admitir que la Biblia no dice nada acerca de las estructuras del ADN, de la microbiología, de la gramática del idioma chino o de la ciencia espacial. Para ayudarnos a entender dónde es que la Biblia es suficiente. Porque no es suficiente para hacer una cirugía de apéndice. Y no es suficiente para múltiples cosas más. Entonces las Escrituras son suficientes para nosotros conocer todo lo que necesitamos conocer con relación a Dios. Para nosotros conocer todo lo que necesitamos conocer con relación al hombre en términos de su espiritualidad, perdición, salvación. Porque toda la parte anatómica y todo lo demás, las Escrituras no son suficientes ahí.
Las Escrituras son suficientes para saber todo lo que necesitamos conocer para relacionarnos con Dios, para adorar a Dios, para vivir una vida que glorifique a Dios. El concepto de sola Escritura no elimina la necesidad de maestros. No, la palabra de Dios habla de que necesitamos maestros. De hecho, el autor de Hebreos, ¿verdad?, le dice en el capítulo 5 a aquellos que le escribe: algunos de ustedes ya debieran ser maestros. Y Pablo fue un maestro, y Juan fue un maestro, y Priscila y Aquila en un momento dado tomaron a Apolos y le enseñaron el Evangelio, y se lo enseñaron de una mejor manera. La sola Escritura no elimina la necesidad de la ciencia. No elimina la necesidad de conocer el cerebro, no elimina la necesidad de conocer los comportamientos distorsionados del cerebro. Ahora, ¿dónde la Escritura habla? La revelación de Dios está por encima de todo maestro, de toda autoridad, de toda ciencia y de toda razón humana. Para que no cometamos el error, en la Edad Media, donde la gente fue condenada por creer que la Tierra era el centro del universo, y la Escritura no habla de tal cosa. Se tomaron pasajes, se distorsionaron pasajes para concluir de una manera que la palabra no habla. Entonces yo creo que el mejor texto para comenzar a hablar desde la Biblia de la suficiencia de las Escrituras y para qué son suficientes está de nuevo en la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 14 al 17. Yo creo que en esa carta de Pablo a Timoteo, a la que yo me he estado refiriendo durante todo el fin de semana, en diferentes lugares donde he hablado, yo creo que es vital, porque es la última instrucción de Pablo para sus discípulos. Ya no iba a haber otra tercera carta a Timoteo, es la última advertencia, la última recomendación. Son las cosas que Pablo entendió eran más importantes que él recordara, porque iba a ser una carta corta de varios capítulos. Bueno, como lo conocemos nosotros, Pablo no le puso capítulos y versículos, pero era corta para su discípulo amado. En 2 Timoteo 3, 14 y 17, Pablo dice lo siguiente: tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido, de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido, y que desde la niñez has sabido las Escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría, escucha ahora, que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda Escritura, leímos eso esta mañana, es inspirada por Dios y útil para enseñar ahora, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Entonces Pablo está animando a su discípulo Timoteo a que persista en las Sagradas Escrituras. Y le dice que debe persistir en ellas porque ellas son una fuente de sabiduría que lleva a la salvación. Punto número 1. Timoteo, esta Escritura te lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Pero también le dice que ellas son capaces de instruir al hombre y hacerlo perfecto, equipado para toda buena obra. Tiene esa capacidad. Y luego, Timoteo, ellas, las Escrituras que aprendiste desde la niñez, te sirven para 4 cosas, comenzando a delinear la suficiencia de la palabra. Ella es suficiente para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Y todo eso tiene que ver con la redención del hombre. Y tiene que ver con la gloria de Dios. Tiene que ver con la santificación, tiene que ver con la salvación del hombre y la santificación. Entonces comencemos una por una. Las Escrituras son suficientes para enseñar ¿qué? Bueno, para enseñar, número 1, como ya hemos venido diciendo, el camino de salvación. Pero son tan suficientes que no solamente señalan o enseñan el camino a la salvación, sino que ellas tienen el poder de abrir los ojos del que está ciego. Ellas tienen el poder de tomar un hombre que está muerto en delitos y pecados y resucitarlo a la vida y darle una vida nueva y una vida eterna. Y eso ocurre cuando esa palabra, que es poderosa, es predicada y el Espíritu la aplica de tal forma que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La palabra.
sea, lo único que la persona necesita para ser salvo es que el Espíritu de Dios tome la palabra de Dios que el hombre escucha y al oír la palabra que es poderosa para levantarlo, entonces él pueda nacer de nuevo. No es muy distinto a la palabra que Lázaro oyó cuando estaba muerto. Lázaro, sal fuera. Gracias a Dios que Cristo dijo Lázaro antes de decir sal fuera, porque si no dice Lázaro, todos los muertos se hubieran levantado. El poder que levantó a Lázaro y que estaba en esa palabra pronunciada por Cristo es el poder que está en esta palabra de las Escrituras. Cuando hablamos de que las Escrituras son suficientes o es suficiente, estamos diciendo nosotros no necesitamos nuevos profetas. Ya nosotros estamos construyendo sobre lo que los profetas y los apóstoles anteriores, la zapata que tiraron, y ellos estaban construyendo sobre la piedra angular. Las Escrituras son suficientes. Estamos diciendo no necesitamos nuevos apóstoles. Las Escrituras son suficientes. No necesitamos de sueños y visiones. Las Escrituras son suficientes. No necesitamos un nuevo evangelio de Jesucristo, como los mormones han agregado uno, porque las Escrituras son suficientes. De manera que ellas son suficientes para enseñar el camino de salvación. Tanto así, déjame leerte este texto, porque yo creo que este es un texto vital y que sale de los labios de Cristo para enseñarnos la suficiencia de las Escrituras para salvar al hombre. Incluyendo la suficiencia de las Escrituras aún en el Antiguo Testamento. Déjame leerte. Lucas 16, versículo 19 y siguientes. Había cierto hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino, celebrando cada día fiestas con esplendidez, y un hombre llamado Lázaro yacía a su puerta cubierto de llagas, ansiando saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Además, hasta los perros venían y lamían sus llagas. Y sucedió que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Ahora no vamos a discutir si esto fue una historia real o fue una parábola, porque aún los académicos ortodoxos que están divididos, algunos piensan que esto fue una parábola que Cristo usó, como usó otras, y otros piensan que esto fue una historia real. Y algunos de los que piensan que esto fue una historia real es porque en las demás parábolas los personajes no tienen nombres. Un hombre vino, un hombre sembró, un sembrador salió a sembrar. Porque como era una historia ficticia, no tenían nombre. Aquí los personajes tienen nombre. O sea, quizás fue una historia real. Pero lo importante no es si es una parábola o es una historia. La importancia radica en lo que Jesús está tratando de transmitir. En la historia, yo lo voy a tomar como una historia. Entonces, él dijo, escucha que sucedió que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Entonces él dijo, el rico, te ruego pues, padre Abraham, que lo envíes a la casa de mi padre, pues tengo 5 hermanos, de modo que él los prevenga para que ellos no vengan también a este lugar de tormento. Envíalo para que le advierta que yo estoy aquí en un lugar de tormento, yo tengo 5 hermanos más y yo no quiero que uno más venga. Pero Abraham les dijo, ellos tienen a Moisés, eso es el Antiguo Testamento, y a los profetas, que los oigan. Y él dijo, no, padre Abraham, sino que si alguno va a ellos de entre los muertos se arrepentirán. En otras palabras, el rico está pensando, no, es que si ellos supieran, si ellos tuvieran el testimonio de alguien que viniera de aquel lado de la eternidad y le pueda decir lo horrible que es este lado, ellos se van a arrepentir. Mas Abraham le contestó, si no escuchan a Moisés, Antiguo Testamento, y a los profetas, Antiguo Testamento, tampoco se persuadirán si alguno se levanta de entre los muertos. En otras palabras, ellos tienen las Escrituras. Las Escrituras son suficientes. Las Escrituras contienen lo que ellos necesitan para la salvación. Si ellos no creen eso, no van a creer nada más. Ahora es posible que alguien estuviera aquí pensando, bueno, yo como que no estoy muy convencido de eso. No, alguien se levantó de los muertos. Alguien se murió. Alguien vino del más allá, murió, se levantó de los muertos
Y cuando se levantó de los muertos, número uno, más de uno estoy hablando ahora, se levantó de los muertos. Cuando se levantó de los muertos, Cristo lo levantó. Estaban tratando de apedrearlo para hacerlo desaparecer. Y su nombre fue Lázaro. Y luego de Lázaro, el que levantó a Lázaro se murió y se levantó él mismo de los muertos y trajo un testimonio. ¿Recuerdan? Y no creyeron el testimonio. Eso es exactamente lo que la parábola dice. Porque se requiere de la acción de Dios a través de su Espíritu para que el hombre crea. El hombre ha decidido no creer. El hombre no cree por falta de evidencia. De hecho, Romanos 1 habla de eso. Que aquello que se puede conocer de Dios, su divinidad y eterno poder, son claramente visibles por las cosas que ya fueron hechas, pues Dios se lo hizo evidente dentro de ellos. ¿Y qué más? Y que por tanto el hombre no tiene excusa. Las Escrituras son suficientes para señalar el camino de salvación. La palabra de Dios, en esencia, lo que Cristo estaba diciendo, la palabra de Dios es más poderosa que el testimonio de un muerto que se levante de entre la tumba. Y obviamente así tiene que ser, porque la palabra de Dios es omnipotente para hacer lo que Dios decida que quiera hacer, porque su palabra no regresa vacía hasta que no haya cumplido el propósito para la cual salió. ¿Cuánto poder se requiere para formar billones de galaxias? Poder infinito. ¿Por qué? Porque se requiere el poder de Dios, ¿verdad? Y ese poder es infinito. ¿Cuánto poder se requiere para levantar a un hombre espiritualmente muerto como tú y como yo cuando estábamos muertos? Poder infinito, porque se requiere del poder de Dios. Las Escrituras han sido impregnadas de ese poder. Es por eso que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Yo no tengo poder, pero las Escrituras, cuando son leídas, cuando son proclamadas, ellas han sido impregnadas del poder de Dios. Y cuando esa Escritura es tomada por el Espíritu Santo y aplicada a la mente y al corazón de un hombre, ese hombre llega a creer. De manera que la Escritura no solamente es suficiente, estamos describiendo y caracterizando la suficiencia de las Escrituras para enseñar el camino de la salvación, es suficiente para enseñar el camino de la santificación. Jesús en el aposento alto, horas antes de morir, estaba instruyendo a los apóstoles en el aposento, antes de irse al huerto de Getsemaní, y en Juan 17:17 se registró: Padre, esta es una oración de Jesús, santifícalo en tu verdad, tu palabra es verdad. Las Escrituras son el instrumento número uno de santificación del creyente. Orar es vital. Todos nosotros necesitamos orar más de lo que oramos. Yo necesito orar mucho más de lo que oro. Pero tan vital como lo es, la oración sin palabra no me va a santificar. El ayuno es importante, pero sin la palabra no me va a santificar. Porque el instrumento número uno de santificación es la palabra. De manera que mi tiempo de exposición a la palabra determina frecuentemente mi grado de santificación. Poca exposición, poca santificación. Padre, santifícalos en tu palabra es verdad. La palabra descrita, como los niños incluso lo tipificaron esta mañana, como un fuego, como un martillo. Y es verdad que la palabra no arde como el fuego, y es verdad que la palabra no golpea como el fuego, pero la palabra produce una convicción enorme en el interior del ser humano cuando el Espíritu Santo la aplica, capaz de convencer al más incrédulo. Y esa es la realidad. El apóstol Pablo pudiera servirnos de instrumento. El apóstol Pablo era un perseguidor de la iglesia. Duro. Iba camino a Damasco, como él mismo declara, a buscar más cristianos para traerlos a Jerusalén y que fueran apresados, quizás torturados. Y de repente Cristo se le aparece. Y lo único que Cristo hace es hablarle. Ahí está la palabra de Dios. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?
Al caer en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él respondió, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. ¿Tú piensas que Pablo resistió esa palabra? No, la palabra de Dios es irresistible. Cuando el Espíritu de Dios la aplica al corazón y a la mente del ser humano. ¿Y Pablo qué hizo? Pablo el perseguidor se levanta, va camino a la ciudad y allí se le dijo que esperara a alguien. Pablo quedó ciego, quizá tipificando la ceguera de la cual él sufría espiritualmente. Hasta que Ananías vino y tú conoces la historia. Ananías se le instruye que vaya a la ciudad y busca a un hombre de nombre Saulo, que le imponga las manos y orara por él. Y Ananías no quería ir porque era un perseguidor. Ananías, ve donde Saulo. Ora por él, porque él me es un instrumento útil para la propagación del evangelio. Y el perseguidor se convirtió en el proclamador por medio de la palabra de Dios. Dios no hizo más nada que no fuera a hablarle. Las escrituras, Pablo le dice a Timoteo, son suficientes para reprender. Reprender para el que está dando un mal testimonio. Como Pablo hizo con Pedro. Pedro, el apóstol, que caminó sobre las aguas, que negó a Cristo. El hombre que tuvo una visión para que entendiera que ya los judíos y los gentiles no debieran estar más separados, que ya ningún alimento iba a ser inmundo. Y de repente Pablo llega y se encuentra con que en Antioquía Pedro no quería juntarse con gentiles. Y Pablo usa la palabra y lo reprende. Porque las escrituras son suficientes para reprender al que está en el error. Las escrituras son tan increíblemente suficientes para reprender que en el desierto, cuando Cristo se encuentra con Satanás, aquí están los dos máximos representantes de los dos reinos, del reino de la luz, del reino de las tinieblas. Las cabezas de ambos se encuentran. Jesucristo, cuando fue tentado, no hizo nada más que reprenderlo con la palabra de Dios. Escrito está, escrito está, escrito está. No agregó nada más. Pablo tenía razón con que la palabra es suficiente para reprender aún a Satanás. Y como Cristo lo sabía, Cristo usó la palabra. No hizo alarde de su poder. Las escrituras son suficientes para reprender al rebelde. Las escrituras son suficientes para reprender al de espíritu divisivo. Son suficientes para reprender al que está en pecado. Y es por eso que cuando Pedro predica su primer sermón apostólico, ¿recuerdan las palabras de los que estaban allí? ¿Qué debemos hacer para ser salvos? Arrepentíos y convertíos, para que tiempos de refrigerio puedan venir a vosotros. Las escrituras son suficientes para corregir al que está en el error o al que entiende verdades bíblicas a medias. Hermanos, nosotros sabemos que hay algunas personas en algunos círculos que están en el error. Pero ¿sabes qué? Muchos de ellos, no sé cuántos, no sé qué por ciento, son creyentes, pero están mal enseñados. Y es nuestra función tomar la palabra, que es suficiente para enseñar, y en vez de darle con la palabra por la cabeza, le enseñamos la palabra con mansedumbre. Eso fue exactamente lo que Priscila y Aquila hicieron con Apolos. Apolos era un hombre poderoso en palabra, pero entendía las cosas a medias. Escucha el texto del libro de los Hechos. Este Apolos había sido instruido en el camino del Señor, y siendo ferviente de espíritu, hablaba y enseñaba con exactitud las cosas referentes a Jesús, aunque solo conocía el bautismo de Juan. Bueno, así no se va a salvar. Porque Juan vino enseñando un bautismo, Juan el Bautista,
un tanto diferente al bautismo que nosotros enseñamos. Comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando Priscila y Aquila lo oyeron, lo reprendieron. No, lo llevaron aparte, en privado, y le explicaron con mayor exactitud el camino de Dios. Porque las Escrituras son suficientes para enseñar, para corregir al que está en el error, para el que cree una serie de cosas que le enseñaron, que le creyeron a su maestro, pero sinceramente le habían entregado su vida al Señor. Y ahora alguien tiene que sentarse con ellos y corregirlos, como Priscila y Aquila hicieron. Finalmente, Pablo le dice a Timoteo que las Escrituras son suficientes para instruir en justicia. La Nueva Traducción Viviente dice: las Escrituras nos enseñan a hacer lo correcto. La Biblia ampliada en inglés dice que son suficientes para guiarnos a comportarnos honorablemente y con valentía moral. Las Escrituras son suficientes para enseñarnos cómo vivir moralmente y cómo hacerlo con valentía, cueste lo que nos cueste. Las Escrituras no pueden hacer eso. De hecho, las Escrituras son tan increíblemente suficientes para decirme cómo vivir, que eso era cierto aún en el Antiguo Testamento. Escucha al profeta Miqueas en 6:8, cómo lo dijo. Tú sabes lo que Dios requiere de ti. Solo practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. Eso es. Suena como sencillo, ve y vívelo. Escucha, necesita practicar la justicia, que eso es vivir en rectitud. Amar la misericordia. No es que actúes misericordiosamente, es que tú estés loco por ser misericordioso. Que alguien te ofenda y tú ames perdonarlo. Tú estás loco por encontrarte para perdonarlo. No como Jonás. Tú recuerdas la historia de Jonás, ¿verdad? Jonás, el profeta de Dios, Dios lo manda a Nínive y él no quiere ir. Pero tú pensarías que él no quiere ir porque sabes que en Nínive las cosas no es tan fáciles, el nivel de vida es muy alto. El camino es difícil de llegar. No, es que yo te conozco. ¿Tú te imaginas decirle eso a Dios? ¿Cuál es el problema que tú tienes conmigo, Jonás? Es que tú eres demasiado misericordioso y tú te atreves a perdonarlos. Un profeta de Dios. Tú sabes que hay un pequeño Jonás en el interior de nosotros. Porque nosotros no vemos cómo Dios pudiera perdonar a un Hitler, que no creo que esté en el cielo, pero los ninivitas no estaban muy lejos de lo que Hitler era. Que ames la misericordia y andes humildemente con tu Dios. Las Escrituras nos dicen desde el Antiguo Testamento cómo vivir moralmente y cómo entonces complacer a Dios. Pero si eso no fuera suficiente, cuando nosotros llegamos al Nuevo Testamento, en la segunda carta de Pedro, en 1:3, escucha lo que la palabra nos dice hablando de esta suficiencia. Pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Su divino poder, el poder de la palabra misma. Por medio de eso, el poder que creó el universo, el poder que sostiene el universo, el poder que me trajo de la muerte a la vida, esa es nuestra garantía. Por medio de ese poder, Dios nos ha concedido, no tengo que ganármelo, es algo que Él me ha regalado. Todo, no una parte, todo lo que yo necesito para la vida y la piedad. ¿De qué está hablando eso? Para mi caminar con Dios, para mi complacencia de Dios, para vivir para la gloria de Dios. Ya Él me lo dio todo. ¿Cómo así, pastor? Me dio su palabra, donde está su mente, su voluntad, cómo Él es, cómo Él piensa, cómo Él siente, y me dio su espíritu. No necesito nada más. Todo lo concerniente a la vida y la piedad. Me dio lo que yo necesito para una vida abundante.
De manera que cuando yo no vivo una vida piadosa, no es porque las escrituras no son suficientes, es porque yo no le he echado mano a aquello que ya Dios proveyó, porque Él lo concedió todo. No he vivido conforme, no he rendido todo lo que necesito rendir para que el Espíritu de Dios me llene. Tú sabes que eso no es algo místico, la llenura del Espíritu, nosotros como que nos las han enseñado como que fuera una cosa mística. Yo no sé, como que me tengo que ir a una montaña y ayunar 8 días, 7 días y luego bajar de ahí, bajo lleno del Espíritu. No, es más práctico que eso. Ser lleno del Espíritu implica ser controlado por el Espíritu. El Espíritu que vive dentro de mí. Y lo que se requiere para ser controlado por el Espíritu no es irme a la montaña. No, yo lo que necesito es, todos los días, yo me niego a mí mismo, de manera que ya yo no me voy a controlar. Y yo dejo que Él me controle. No tengo que ir a ningún sitio. Yo simplemente tengo todos los días, cuando Cristo dijo, toma su cruz y diariamente todos los días, eso es lo que implica. Entonces ya Él me concedió todo lo que yo necesito, las escrituras que son suficientes y el poder del Espíritu. Esa morada del Espíritu garantiza mi transformación. De hecho, cuando tú lees segunda de Corintios 3:18, tú recordarás que la palabra dice que nosotros somos transformados de un grado de gloria a otro grado de gloria. Eso es santificación. Yo soy cambiado, yo voy creciendo de un grado de gloria a otro grado de gloria. ¿Cómo? Porque las escrituras son suficientes. Recuerda que ese es el texto esa es la idea que estamos desarrollando. Son suficientes para enseñarme el camino de la salvación y el camino de santificación y de cómo glorificar a Dios. Bueno, el texto de 2 Corintios dice cómo. Yo soy transformado de un grado de gloria a otro grado de gloria, viendo, observando, contemplando, es la palabra, como en un espejo, la gloria del Señor por el Espíritu. ¿Cuál es el espejo en el que yo contemplo la gloria del Señor? No es nada más y nada menos que las Escrituras, donde la gloria del Señor está revelada. De manera que mi transformación ocurre cuando yo veo la revelación de la gloria de Dios en las Escrituras, ese es mi espejo, y el Espíritu, porque el texto dice por el Espíritu, me ayuda a verlo, a ver esa gloria, entenderla, y mi contemplación del carácter de Dios resulta en mi transformación. Nota que el verbo está en voz pasiva, somos transformados. No dice yo me transformo. No, yo me expongo a la palabra, pero yo soy transformado, voz pasiva. Mi santificación depende más de Dios que de mí, pero mi exposición a la palabra sí es algo que yo tengo que hacer. Y las Escrituras son suficientes para eso, porque ahí que está la gloria de Cristo revelada en las Escrituras. Ahí yo descubro que Cristo es el Logos. El Logos que era en el principio, que estaba con Dios y que era Dios. Pero eso está revelado en las Escrituras. Y esa necesidad de yo exponerme para transformación hace la palabra necesaria. Recuerda que dijimos al principio que las Escrituras o la palabra tenía 4 atributos. La autoridad, que hablamos esta mañana, la suficiencia que estamos hablando ahora, y la necesidad era otra de esa, y la claridad era otra, infalibilidad e inerrancia. Pregunta entonces que uno pudiera hacerse. La gente del Antiguo Testamento, que no tenía el Nuevo Testamento, ¿cómo era esa palabra suficiente para ellos encontrar el camino a la salvación y para ellos ser santificados? Bueno, yo creo que la idea o el entendimiento de John Frame, que lo cité esta mañana, uno de nuestros teólogos contemporáneos presbiterianos, nos ayuda a entender cómo. Él dice, en cualquier momento de la historia redentora, la revelación dada hasta ese momento era suficiente. Los creyentes del Antiguo Testamento, la revelación que tenían le era suficiente. De hecho, Habacuc 2:4 dice, el justo por la fe vivirá.
Génesis, el primer libro del Génesis, Abraham creyó y le fue contado por justicia. No Abraham hizo, no, Abraham creyó y le fue contado por justicia. Las escrituras que tenían era suficiente, lo que Dios había comunicado era suficiente. Adán y Eva no tenían ni Antiguo Testamento ni Nuevo Testamento. Pero lo que Dios le dijo, que está ahí escrito, y lo que no está escrito, que estamos seguros que Dios debió haberle dicho más de lo que está escrito a Adán y Eva, para ello era suficiente. De manera que la revelación de Dios en cada momento de la historia redentora, para lo que estaban viviendo en ese momento, eran suficientes. Por eso nosotros hablamos hoy de revelación extrabíblica. Cuando alguien quiera traer un sueño, una revelación, algo nuevo que no está en la palabra, hablamos de revelación extrabíblica. En el Antiguo Testamento, como no tenían el Nuevo, cuando alguien traía una palabra que Dios no le había dado, ¿por quién venía la palabra de Dios en el Antiguo Testamento? Por los profetas. Entonces tendríamos que hablar revelación extra profeta. Y en el Jardín del Edén tendríamos que hablar de revelación extra Dios. Como la de la serpiente. ¿Por qué no vino de Dios? Fue una revelación extra Dios. No extra bíblica, pero sí extra Dios. De manera que en cualquier momento de la historia que nosotros estemos viviendo, lo que Dios ha revelado es suficiente, pero es necesario. Jerry Bridges, uno de los hombres de Dios que murió recientemente, hace unos años atrás, decía: es imposible practicar la piedad, vivir una vida piadosa, sin una ingesta constante, consistente y equilibrada de la palabra de Dios en nuestras vidas. Una ingesta constante y consistente de la palabra de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Cristo dijo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. De manera que nosotros necesitamos ese consumo. Lo increíble es que desde el Jardín del Edén hasta nuestros días, por alguna razón los creyentes han estimado o han decidido, han determinado, esa es una mejor palabra, que necesitan más que lo que Dios ha revelado. En el Jardín del Edén, Adán y Eva debieron haberle dicho a la serpiente: oye, nunca hemos oído un animal hablar, esto es raro. Y no solamente es raro, sino que lo que tú estás trayendo es todavía más raro. Porque esto ni se parece a lo que Dios dijo. Pero ¿sabes qué? Ellos pensaron: necesitamos una revelación más que la que Dios ha hecho. ¿O no? Eso comenzó ahí. De manera que cuando alguien trae una revelación extrabíblica, ahora no pensemos que eso es como muy raro, no. Nuestros progenitores hicieron la misma cosa. Y como dice la expresión en inglés, aunque ya en el español nosotros, bueno, en Santo Domingo lo usamos mucho, la fruta no se cae muy lejos del árbol. Y como nosotros somos fruto de ese mismo árbol, Adán se cayó y Eva también, nosotros no caímos al lado. Ellos aceptaron una revelación fuera de Dios y nosotros también. En el Antiguo Testamento, escucha lo que dice Jeremías en el capítulo 5, versículo 30 y 31. Algo espantoso y terrible ha sucedido en la tierra. Los profetas profetizan falsamente, los sacerdotes gobiernan por su cuenta. Escucha ahora: y a mi pueblo así le gusta. Pero, ¿qué haréis al final de esto? Oye, el pueblo disfrutaba mentiras, ilusiones, revelaciones de sueños. Hay mucha gente hoy que asiste a iglesias donde la palabra no se predica. Y así le gusta. Le prometen prosperidad a cambio de dar dinero, supuestamente para Dios. Le quitan todo su dinero, le dejan los bolsillos vacíos y así le gusta. Le prometen salud. Hemos visto gente, hemos hablado con gente que le prometieron salud, le proclamaron salud, pisaron su salud, está declarado y se murió la persona. Disfrutan escuchar falsos maestros. Hay como un apetito por el error, más que por la verdad. Todo eso es fuera de la suficiencia de las Escrituras. Y así han continuado las cosas hasta hoy. Déjame quedarme con Jeremías para ir llevando el mensaje hacia el final. Escucha lo que dice Dios en Jeremías 23 ahora. He oído lo que dicen los profetas, que profetizan mentira en mi nombre, diciendo: he tenido un sueño. Eso no es nuevo.
Jeremías profetizó 500 años antes de Cristo, más o menos. ¿Hasta cuándo? ¿Qué hay en los corazones de los profetas que profetizan la mentira? De los profetas que proclaman el engaño de su corazón, que tratan de que mi pueblo se olvide de mi nombre, con los sueños que se cuentan unos a otros, tal como sus padres olvidaron mi nombre a causa de Baal. El profeta que tenga un sueño, que cuente su sueño. Pero el que tenga mi palabra, que hable mi palabra con fidelidad. ¿Qué tiene que ver la paja con el grano? Declara el Señor. ¿No es mi palabra como fuego, declara el Señor, y como martillo que despedaza la roca? Por tanto, he aquí, estoy contra los profetas, declara el Señor, que se roban mis palabras del uno al otro. He aquí, estoy contra los profetas, declara el Señor, que usan sus lenguas y dicen, el Señor declara. O igual. He aquí, estoy contra los profetas, contra los que profetizan sueños falsos, declara el Señor, y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y sus presunciones, cuando yo no los envié ni les di órdenes, ni son de provecho alguno para este pueblo, declara el Señor. Nota lo que el texto dice rápidamente. Profetizan en mi nombre. Porque ellos no vienen y dicen, no, mira, el Señor no ha dicho eso, soy yo que lo digo. Ellos, como se ha dicho, ellos no vienen y te dicen, mira, nosotros somos un grupo que estamos planificando irnos al infierno, ¿te quieren ir con nosotros? No, profetizan en mi nombre. El problema es que cuando profetizan, no profetizan la palabra de Dios. Hablan en su nombre, pero no hablan acerca del nombre de Dios, de lo que Dios ha revelado. Entonces, en vez de abrir la palabra y exponer la palabra, ¿qué dicen? He tenido un sueño. Sí, porque en su nombre que están hablando en nombre de Dios, pero el sueño lo tuvieron ellos. Y Dios dice, ¿qué es lo que están tratando de hacer? Bueno, ellos proclaman el engaño de su corazón. En otras palabras, esos falsos profetas están autoengañados. Ellos se han creído sus mentiras, porque profetizan el engaño de sus propios corazones, con la intención, versículo 27, de que el pueblo se olvide de mi nombre. Eso es, se olviden de quién yo soy. En Latinoamérica, yo no sé cómo fue en España, pero en Latinoamérica, en la época de los 80, 90, principios de los años 2000, se levantó un movimiento de guerra espiritual. La gente sabía más de Satanás y sus demonios y los nombres de cada demonio que lo que sabían de Cristo y los versículos bíblicos. Y de repente el evangelio era guerra espiritual. Y al final, miles y miles y miles de personas que no conocían el evangelio, pero sabían mucho de guerra espiritual. El Señor no le prohíbe que sigan soñando. Le dice, el que tenga su sueño, que cuente su sueño. Ahora, el que ande detrás de la verdad, entonces que no escuche ese sueño. Porque hay otros que no predican sueños, sino que el profeta que tenga mi palabra, que hable mi palabra con fidelidad. Porque esa es la palabra suficiente. Que hable mi palabra con fidelidad. Esa es la palabra que es como fuego, que es como martillo. Y el Señor dice, yo estoy en contra de esos profetas. Ya mi hijo vino. En el tiempo pasado, Hebreos nos dice, Cristo habló por medio de los profetas y de los apóstoles, pero en los últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo. Y a Él es que nosotros tenemos que escuchar. Cristo lo dijo, o mejor dicho, Dios Padre lo dijo cuando descendió sobre el Hijo en el Jordán. Este es mi Hijo amado. A Él oír, a Él obedecer. Eso es lo que nosotros necesitamos hacer. Y si creemos en la fidelidad, o mejor dicho, en la suficiencia de la palabra, lo que tenemos que recordar es que el sueño, la visión, es la paja. ¿Qué tiene que ver la paja con el grano? ¿Tú has sembrado paja alguna vez? ¿Tú sabes lo que va a tener semana después? Paja. Y la palabra es el grano. Cuando tú siembras el grano da fruto, el grano crece y hay una cosecha. Por eso es que Pablo le dice a Timoteo, conociendo la suficiencia de la palabra, Timoteo, vienen tiempos difíciles donde la gente no querrá oír la sana doctrina, pero tú predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. 2 Timoteo 4:2. Timoteo, tú persiste en las Escrituras, en aquellas cosas que yo he revelado. Yo estoy en contra de la declaración de los profetas.
La pregunta que tenemos que hacernos, ¿verdad? Como iglesia evangélica hoy, ¿qué es lo que hace que si nosotros tenemos la revelación de Dios, si la palabra es la revelación de la mente, la voluntad, el corazón, cómo Dios es, cómo Dios siente, ¿por qué es que nosotros preferimos en un caso la tradición, como ha hecho la iglesia de Roma, sobre la palabra? ¿Qué es lo que lleva al hombre a hacer eso? ¿Qué es lo que lleva al testigo de Jehová a hacer otra traducción contraria a la traducción que ya tenemos? ¿Qué es lo que lleva a los mormones a crear otro evangelio de Jesucristo, como si hubiera otro evangelio, cuando ya iba aún en Gálatas, Pablo dice, si viene otro y predica otro evangelio, contrario al que ya yo les he predicado, que sea anatema, aunque sea yo mismo, dice Pablo. Es como si Pablo estuviera diciendo, si yo me voy, pierdo la cabeza y regreso con otro evangelio, que yo sea maldito. Esa es la traducción de anatema. Pero el hombre siempre ha preferido algo nuevo. Ahora, como la fruta no se cae muy lejos del árbol, nosotros pudiéramos estar aquí pensando, bueno, yo no sigo esos falsos profetas que confiesan, que proclaman, pero no estamos tan lejos del árbol. Porque escucha esto, todavía quedándonos con Jeremías, yendo hacia el final. Dios dice en Jeremías 2:13, 2 males ha hecho mi pueblo. Me han abandonado a mí, fuentes de agua vivas, y han cavado para sí cisternas agrietadas que no retienen agua. ¿Cuál sería esa cisterna? Bueno, una cisterna, en el contexto aplicativo de la palabra, es cualquier cosa en la que yo confío que no es Dios. Quizá no es un profeta extraño, pero eso no está muy lejos. Cuando yo confío en mi propia sabiduría, eso no es un profeta extraño, pero este que está aquí confía en un profeta que le trae una nueva revelación y yo confío en algo que tampoco es Dios, que corresponde a mi sabiduría o a mis deseos o a cómo yo concibo mi éxito futuro o como yo concibo mi estabilidad futura o como yo concibo mi seguridad en el día de mañana. Eso en lo que yo confío es una cisterna agrietada que no retiene agua. Cuando el pueblo judío no confiaba en el verdadero profeta y confiaba en el profeta falso, eso era una cisterna agrietada. Cuando el predicador hoy en día no confía en la palabra de Dios y en vez de exponer la palabra de Dios, trae ideas extrañas, fuego extraño, eso es una cisterna agrietada. Cuando el creyente común y corriente que no predica, que no es predicador, que no es maestro de la palabra, cuando él tampoco confía en Dios, ora a Dios, espera en Dios, busca a Dios para tomar sus decisiones, él está cavando una cisterna agrietada también en la que está poniendo su confianza, y eso en lo que yo confío es mi ídolo, al igual que aquellos que tenían otros tipos de ídolos. Porque las escrituras me son suficientes, las escrituras me dicen que no sea sabio a mis propios ojos. Las escrituras me dicen que no confíe en mi propio entendimiento. Las escrituras me dicen que no tome decisiones que garanticen mi futuro, mi estabilidad, mi seguridad. ¿Sabes qué? Porque en el único en el que yo puedo confiar para la estabilidad y seguridad de mi futuro es Dios. Yo puedo tomar toda la provisión que yo pudiera pensar para el futuro. Si Dios no está, yo no tengo seguridad. Y yo pudiera no tener ninguna de esas cosas en las que yo pienso hay seguridad y estabilidad y demás. Y yo pudiera no tener ninguna de ellas. Si Dios está, mi futuro está seguro. Si Dios está contigo, amado, no importa el que no esté. Pero si Dios no está contigo, no importa el que esté. Porque lo que nosotros tenemos, lo tenemos en Cristo.
Hermanos, tú no tienes nada más, tú solamente tienes a Cristo. Y lo que tú tienes, si lo tengas en Cristo, eso es lo único que tú tienes. Lo que tú tengas que no esté en Cristo, no lo tienes, créeme que no lo tienes. Porque las Escrituras se me han dado como algo suficiente para la vida y la piedad. Para que yo sepa cómo vivir, cómo caminar, cómo glorificar a Dios, cómo sentirme seguro. Y todo lo que nosotros leemos, todo lo que te leí del Antiguo Testamento, de Jeremías y de otros profetas, yo te lo leí, ¿sabes por qué? Porque esas cosas continúan teniendo vigencia para nosotros. ¿De qué manera? Y con esto ya cierro. Te leo 2 pasajes. Romanos 15:4. Porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados, Antiguo Testamento, para nuestra enseñanza se escribió. Porque si no, Dios no lo deja registrado. Para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras, que son suficientes, tengamos esperanza. Eso es Romanos 15:4. 1 Corintios 10:11. Estas cosas le sucedieron como ejemplo a la gente del Antiguo Testamento y fueron escritas como enseñanza para nosotros. Ellos no la necesitaban escrita, ya ellos se murieron. Y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. El Antiguo Testamento, con todas sus historias, con la gente que cavó cisternas agrietadas, con todo lo demás, eso se dejó escrito para nosotros, para lo que hemos llegado al fin de los siglos. De manera que el concepto de la suficiencia de las Escrituras surgió en un contexto histórico que ya se lo expliqué, de la salvación, la lucha entre Roma, Lutero, los reformadores. Las Escrituras son suficientes. Al día de hoy, cuando vayamos a explicar, tenemos que aplicar el contexto de la suficiencia de las Escrituras y tenemos que recordar que entonces para nosotros, que entendemos que las Escrituras son suficientes para la salvación, entonces ¿qué hacemos? Ya esa idea teológica no tiene sentido, no tiene todo el sentido de la palabra, porque en ellas nosotros encontramos la manera de conocer a Dios, la manera de acercarnos a Dios, la manera de ser santificados por Dios, y en ellas encontramos todo lo concerniente a la vida, y agrégale ahí vida abundante, y a la piedad, para la gloria de Dios. Padre, gracias, porque nos dejaste las Escrituras y con ellas nos dejaste la suficiencia de lo que tú y yo necesitamos, mis hermanos y yo necesitamos, para vivir una vida que te complazca a ti, pero una vida que verdaderamente nos llene de gozo, de abundancia, de dirección, de propósito, de sentido. De ellas, Dios, de esa palabra emana la vida. Señor, ayúdanos a asirnos de ella y de ninguna otra cosa. Todo lo demás es paja. Solamente tu palabra es el grano. Tu palabra es el ancla. Y el ancla sostiene en medio de la tormenta. Como dice la canción, el barco en el que estamos puede estar debilitado, pueden faltarles algunos trozos de madera, puede estar llenándose de agua, pero el ancla sostiene. Y ese ancla eres tú. Tu mano es mi ancla. Y tú eres suficiente. Jesucristo basta. En Cristo Jesús hemos orado y predicado. Amén. Amén. Una de las grandes tareas de Lutero en el tiempo que estuvo secuestrado como refugio, él dijo traducir las Escrituras al alemán para llevárselas al pueblo. Nuestros reformadores en España, Casidoro, Cipriano, ellos decían, si pudiéramos poner las Escrituras en castellano para llevarlas al pueblo. Bueno, tenemos las Escrituras con nosotros. Amén. Y
ellas son más que suficientes. Pongámoslas en las manos del pueblo. Pero tenemos un doble privilegio. Bien, que nosotros ahora podemos proclamar las Escrituras en nuestro propio idioma. Amén. Damos las gracias a Miguel por sus palabras, por su exhortación también para nosotros mismos y para todos los que están a nuestro alrededor. En el nombre del Señor, leer las Escrituras, meditar las Escrituras, obedecer las Escrituras, proclamar las Escrituras.